Francisco Abundis es director general de Parametría, que es el referente de la opinión pública en el país y también un muy prestigioso y respetado analista político. Y yo le doy las gracias a Francisco Abundis por estar hoy con nosotros, mi querido Paco. Gracias. Al contrario, Ricardo, gracias por la invitación. Olvidé decir en esta semblanza biográfica, en esta pincelada biográfica tuya, que además ya estás ejerciendo como adivino. Sí, no sé dónde dejaste el turbante y la bola de cristal. Me lo quité al entrar. Y la bola de cristal debe estar por aquí también, porque, a ver, ¿cómo fue que logras pronosticar con esta exactitud quién iba a ganar la presidencia en México? ¿Cuánto estimaste tú y cuánto fue el resultado final del INE? Sí, fue una medición, te diría, que se fue construyendo con el tiempo, ¿no? Tenemos un debate en el gremio entre si hacemos pronósticos o diagnósticos. Soy de la posición que seguimos siendo diagnósticos, pero que esta fue una elección que en los últimos 2 meses para digamos, nuestra historia, nuestra serie, prácticamente ya no cambió. El dato tanto del PREP como del conteo terminó en 53% para López Obrador, 22% para Ricardo Anaya, 16.4% para José Antonio Meade y 5 y décimas para Jaime Rodríguez. Los dos datos más precisos son el del primer lugar y el segundo. Nosotros en la última entrega teníamos 53 para López Obrador, 22 para Ricardo Anaya, sobreestimamos en 1.5 a José Antonio Meade y sobreestimamos en 1.5 al Bronco, pero el anterior era 54 para López Obrador, 24 para Ricardo Anaya, 17 para José Antonio Meade y, si no me equivoco, 6 puntos para el Bronco. Es decir, desde el mes anterior, esta historia ya se había, digamos, ya se había definido. Se había definido desde mucho antes, pero en términos porcentuales de comportamiento y cada serie que tenemos los consultores en opinión pública, los investigadores, narra una historia. Para nosotros en el último mes no cambió esto prácticamente. Pero tú llegas en tu medición última antes de la elección a centésimas de precisión y de exactitud. ¿Cómo te explicas eso en relación con el resultado ya final? Yo creo que bueno, tenemos una ventaja, yo creo que es tener una serie mensual. Creo que pocos en el gremio tenemos esa posibilidad de hacerlo. No es barato, de hecho... Por costos y por trabajo también, ¿no? Así es, pero sí, por los espacios que tenemos, como el que tú nos brindas, los jueves en la mañana del radio, otros espacios mediáticos que tenemos, necesitamos tener información propia. Si nos decimos investigadores de opinión pública, necesitamos tener mediciones como investigadores y además creo que es una contribución social. Es decir, creo que ir explicando qué pasa en el país no es un tema nada más de... También una obligación ética y yo diría que hasta histórica por cómo se venían dando las cosas. Así la es, posibilidad de este cambio. Así es. ¿De régimen? Así es, y por eso creo que no solamente, bueno, tuvimos estas mediciones al final que fueron, me parece, bastante precisas en lo que estaba sucediendo electoralmente, sino que también medimos cuándo empezó esta historia. Para nosotros, enero del 17, hace ya 1 año y medio, fue el primer mes en que Morena se va arriba en la preferencia electoral. Es un mes pues muy importante, yo creo, para explicar lo que sucede hoy en el país. Fue el mes en que se incrementó el precio de la gasolina, el gasolinazo. El gasolinazo, tuvimos problemas en el tipo de cambio, el presidente llegó a su aprobación más baja, hasta Trump llegó al poder. Entonces Morena se nos fue de 21 puntos a 33. Y eso solamente lo registras y lo mides, ¿no? Ahora, entiendo que hay un fenómeno, Paco, que es poco usual. Yo no soy experto, el que sabe eres tú, pero dinos, que cuando un candidato está arriba, lo normal es que los de están en segundo o tercero aprieten y lo desgasten de alguna manera. Pero entiendo que aquí con López Obrador se va dando un fenómeno poco usual, por no decir inédito,
que medición tras medición va subiendo, de a Así puntito, es. de a 2 puntitos, Así pero es. va subiendo Así es. hasta llegar a 53. ¿Cómo se explica esto? Así es. Pues mira, hay una parte de contexto de lo que explicó esta elección, la percepción de la economía, de la corrupción, de la inseguridad, y hay otra de la dinámica de las campañas. Yo creo que la de López Obrador fue una campaña que se parece un poco más a la del 2012, porque si recuerdas en el 12 también fue creciendo. Es Ujú. en 2006 cuando se va cerrando. Y pues estas tendencias a las que te refieres se cumplieron en el 2000, se cerró la elección y hubo cambio de ganador. 2006 se cerró la elección y hubo cambio de ganador. Y en 2012 no hubo cambio de ganador, pero el actual presidente Peña Nieto no ganó con la diferencia que se esperaba. Entonces, si esta es una dinámica, con estos números que te doy, si en 2017 empezó con 33 puntos y acabó con 53, estás hablando de que por lo menos en el primer año se mantuvo, pero en el último semestre, en nuestro registro, que creció cerca de entre 10 y 15 puntos, lo cual te Ahora, habla ya de una tendencia que se va pronunciando en cómo lo va percibiendo la opinión pública. ahora, esta pregunta que te voy a hacer en este momento hubiera sido incapaz de planteártela hace un mes porque sé que tu ética me hubiera respondido negativamente. Hubieras dicho, seguramente no te lo puedo responder. Eh, pero ¿desde cuándo tú, ahorita ya todo lo pasado, eso sí te lo puedo preguntar, ¿desde cuándo tú percibes que la tendencia de López Obrador es ya irreversible y que va a ganar inevitablemente? Yo creo que fue muy clara en los últimos 3 meses. Yo te diría a partir de marzo, yo creo. Yo creo que todavía pensábamos en que puede haber una elección competida por ahí de diciembre, enero, pero el desplome de Ricardo Anaya en febrero creo que fue el que nos dio la pista de esto va a ser porque ya estabas hablando de diferencias de 20 puntos ya para Y febrero. la inamovilidad, también difícil de entender con todo un aparato detrás de él, etcétera. La inamovilidad de José Antonio Meade, que se queda ahí como si Bueno, estuviera congelado desde el yo principio. te diría que ese es de los diagnósticos que tenemos más claros. Digamos, de hecho, tuvimos una presentación que estuvimos modificando durante los últimos meses, pero el título de la presentación era voto antigobierno o voto antirégimen. Es decir, de entrada a esa presentación lo que te comunicaba era que para el candidato oficial no había oportunidad, dado todas las variables que habíamos medido, que es algo interesante de esta elección y de nuestra forma de hacer análisis, Ricardo. Da la impresión de que aquí hacemos análisis político como si estuviera desvinculado de lo social, como si lo social no, como si fueran dos carriles Dos distintos. universos Y, paralelos, y y en no lo son. realidad, pues no lo son. O sea, lo político te lo tiene que explicar lo social. Entonces, cuando estás viendo los indicadores de percepción de corrupción, percepción de inseguridad, que esa no es percepción, es una realidad, o las expectativas de la economía, sabíamos que esta elección se iba a definir o por un voto antisistema, es decir, cuestionando el régimen más allá de solamente el PRI o el gobierno del PRI. Creo que Ricardo Anaya no le alcanzó, digamos, en términos de credibilidad y de discurso, una propuesta creíble de voto antirégimen, porque lo que tenemos hoy socialmente, que yo creo que es algo que también tenemos que reflexionar, es un electorado, un público pues bastante crítico, molesto, que alguien gane con 31 puntos de diferencia te está diciendo algo, en sí mismo es un mensaje. Finalmente, mi querido Paco, también has medido las preferencias por el Congreso en estados de la República que estuvieron en juego. Así es. Y ahora este llamado tsunami López Obradorista gana 5 de las 9 gubernaturas que estaban en disputa, tiene una mayoría muy clara en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, en el Congreso de la Ciudad de México. Ya le pregunto no solo al encuestólogo, sino al analista político. ¿Crees que López Obrador pueda, yo se lo pregunté en una entrevista, resistir esta tentación autoritaria de concentrar un poder que no había tenido ningún presidente
en la llamada era democrática de México, cuando el voto empezó a contar? Claro, mira, yo creo que todos creemos en los pesos y contrapesos y estos no existen solamente en el gobierno o en el Estado. Hay pesos y contrapesos sociales que yo creo que dado el país que tenemos, el empresario que tenemos, la sociedad que tenemos, la sociedad civil, incluidos partidos políticos aún en esta realineación que van a tener, pero en la parte de la sociedad yo veo ya en sí mismo una tendencia a vivir prácticas democráticas de tiempo completo, lo cual te limita en sí mismo cualquier acción del Estado. No es que, como bien señalas, no tenga capacidad para hacerlo y mucho más con la conformación de poderes que tiene ahora. A lo que dijiste, tendrías que sumar congresos locales. Claro. De los 27 congresos locales. Incluso en estados donde gobierna el PRI, los 12 estados donde seguirá gobernando el PRI. Exactamente. Pero yo creo que para estos temores de que esto pueda pasar a ser Venezuela y este tipo de campañas negativas que hubo, creo que son otras condiciones, tenemos otra sociedad, dicho por inversionistas extranjeros, ¿no? Que creo que es importante su juicio porque nos ven de fuera, nos ven más fríos, nos ven... ellos creen que finalmente va a ser un tipo de liderazgo mucho más social, mucho más parecido al que hubo en la Ciudad de México entre 2000 y 2005, y que para eso necesita el resto de los sectores, ¿no? El privado, la estabilidad. O el de Felipe González en España, ¿no? Que llegó un gobierno de izquierda y modernizó el país. Ojalá, exactamente. Ojalá. Y es irónico porque afuera no lo ven exactamente como lo vemos aquí. Ellos afuera están convencidos que necesitamos una política social pues un poco más activa, ¿no? Como la que él está proponiendo. Más acento en lo social, en el mercado interno, en desterrar la pobreza, ¿no? Exactamente. Mi querido Paco, como siempre, un gusto enorme. Al contrario, hablar muchas contigo. gracias. Felicidades. Todos quienes te conocemos nos sentimos muy orgullosos de tu trabajo, no solamente con una enorme eficiencia y una enorme responsabilidad hacia el país, sino también con una enorme carga ética que siempre te vamos a apreciar. Gracias. Al contrario, gracias a ti, Ricardo. Gracias por la invitación. Gracias, y gracias a ustedes por su atención, por su compañía y lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta la próxima semana. Hasta siempre.